Bueno, si a esta hora se puede decir eso, buen día. Traten por favor de correr las almohadas enfrente del compañero. Vamos a avanzar hoy con un poco de lo que nos quedaba con instrucciones para entrar en otras cosas un poco más interesantes y profundas. Vamos a hablar ahora de las instrucciones de control de flujo. Las instrucciones de control de flujo son las que nos van a permitir a nosotros, en realidad, hacer lógica y tomar decisiones. Ejecutar un tramo de programa si hubo acá, está prohibido eso, ¿eh? ¿Contestar ya Sí, hasta ahora? hasta ahora es prohibido, está prohibido. ¿Por qué no? ¿Ustedes se imaginan lo que para uno ver a otro bostezar, uno que está acá adelante, verlo bostezar y tener que contenerse? Bueno, pero vos pusiste que no era Nacho y Pérez. Yo no fui, fue Nacho. Todo lo malo, Nacho. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Por ejemplo, el clima. Él me dijo que iba a estar buen tiempo. Nacho. Todo el fin de semana iba a estar buen tiempo. ¿El contenido? ¿Del tema? Ajá. No, lo hizo Gustavo. Bueno, las instrucciones de control de flujo son las que nos van a permitir tomar decisiones, los que nos van a permitir hacer lógica. Son los branches, con la particularidad que le vamos a dar nosotros, pensando que la arquitectura RISC impide todo un conjunto de cosas, como por ejemplo hacer llamados a subrutina, sino que tenemos que implementarlo como branches particulares, en el cual un bit es el que nos va a permitir saltar, pero guardar la dirección de retorno en el link register. Las instrucciones de control de flujo ya son históricas de toda la familia ARM, pensemos del año 2000, y acá se incorporan las que estamos marcando en rojo. Un branch and link with change state, es decir, que nos permite cambiar el estado del microcontrolador de una manera que vamos a ver dentro de un ratito. Otra que, si la pensamos, es una instrucción de branch muy interesante, que ya existía en los microcontroladores de 8 bits, que es el compare and branch if not if zero. Es decir, comparar dos registros entre sí y saltar si el resultado es cero, es decir, si fue igual, si son iguales. Si comparar era restar. Si restamos los dos y nos da cero, significa que son iguales. Para tomar decisiones en forma muy abreviada. Fíjense que acá dice arquitectura B7, es decir, que apareció con los Cortex M. Compare and branch if not zero, y las IT, a las cuales ya le hemos dado bastante trascendencia en la clase anterior, el if then. Las instrucciones de salto serán branch with exchange, branch y branch and link. El branch tiene un desplazamiento de 24 bits. El branch with link, el enlace, quiere significar que es un llamado a subrutina. El contenido del contador de programa, es decir, que está apuntando a la próxima instrucción, queda guardado en el R14 para después poder retornar desde la subrutina. Recordemos que no existe instrucción de retorno, sino que tenemos que hacerlo de alguna manera. Por ejemplo, copiar el link register en el contador de programa, que dijimos que está sugerido por el compilador que no lo hagamos, o si no, un branch a la dirección que está guardada en el link register. Acá tenemos todas las condiciones que ya son las tradicionales para cualquier microcontrolador. La B sola quiere significar, también lo van a encontrar en algunos casos como PAL, nada que ver con Federico, significa branch always. Y después tenemos las que uno está acostumbrada, con un solo flag o combinando flags. Por ejemplo, el branch if equal está teniendo en cuenta el flag de 0. Y después tenemos los que nos permiten hacer aritmética asignada y aritmética no asignada. Entonces tenemos el branch if lower y también el branch if less than.
que en un caso es no signada y en otro caso es signada. Es decir, trabajando en números con magnitud solamente o en complemento a 2. Es decir, que ahí podemos tomar todas las decisiones que nosotros querramos y que nos van a permitir, en definitiva, ejecutar un tramo de programa en ciertas condiciones y otro tramo de programa en otras condiciones. Será una particularidad. Decimos nosotros, acá tenemos representado el código de operación. Las condiciones, que dijimos que eran solamente para las instrucciones de 32 bits. El código de operación propiamente dicho, que son solamente 3 bits. Un bit reservado para indicar si es un branch simple o es un branch unlink, que eso me lo setea el compilador. Y 24 bits para el offset. ¿Qué diría uno? 24 bits para el offset. Eso significa 2 a la cuarta megas. ¿Sí? Es decir, serían 16 megas. Entonces uno dice 16 megabytes. No, palabras. La palabra de 32 bits. ¿Por qué? Lo deben haber hecho un viernes a la noche, esto, y la cerveza Miller tiene más alcohol que la Quilmes. Es la única explicación. ¿Por qué hicieron palabras? Ni la más pálida idea. Entonces, el offset que ponemos acá son 16 megapalabras, es decir, 64 megabytes. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Como se toma en complemento a 2, será más o menos 32 megas. Ahora, puede darse el caso, cuando veamos en un rato el mapa de memoria, vamos a ver que existe la posibilidad de colocar memoria externa. Memoria externa que va a estar a 1,5 GB del inicio de la memoria flash interna del micro. 1,5 GB es obviamente más de 32 megas. Si yo quiero saltar a ejecutar una función que se encuentra en la memoria externa y que está más allá del rango de 32 megas, ¿cómo hago? ¿Está claro lo que planteo? Es decir, ¿cómo hago para extenderme más allá del rango que está previsto para un branch tradicional? Una pista. ¿Cómo dijimos nosotros que podíamos hacer para retornar desde una subrutina? Sumarle directo al contador del programa. ¿Cómo? Sumar directo al contador del programa. ¿Sumar o copiar? Es decir, puedo cargar un registro con la dirección en la cual se encuentra la función en la memoria externa y después copiar ese registro al contador del programa. No me miren con esa cara de extrañeza. En la primera clase habíamos dicho que yo tenía una opción, aprovechando las ventajas que me daba el compilador, de decir, por ejemplo, LDR, el registro R4, y que tenía una pseudo instrucción en la cual colocaba el inefable Pepe y que el compilador se encargaba por medio de una triquiñuela de generarme un cálculo de la distancia a la cual colocaba el valor Pepe en la memoria flash el compilador, y de esa manera se cargaba en forma indirecta de ese lugar y quedaba en R4 la dirección Pepe, y luego hacer un move al contador del programa, es decir, R15, R4. De esta manera copio el valor de R4, es decir, la dirección de la rutina externa sobre el contador del programa. ¿Puedo poner R15? Puedo poner R15. Los compiladores los interpretan en forma dual.
De esta manera puedo saltar a cualquier zona del mapa de memoria. Perdón, PP es una etiqueta. PP es una etiqueta, es la dirección en la que se encuentra la función a la cual yo quiero acceder, que está en memoria externa. Y la forma más primitiva para retornar es copiar el R14, es decir, el link register sobre el contador del programa, y que el compilador recomienda no utilizar porque no tenemos en cuenta lo que ayer mencionábamos, que era lo que estaba en la mochila. Si nosotros hacemos un branch and exchange a la dirección del link register, restaura todo lo que fuimos guardando en la mochila. Y que, por ejemplo, el thumb state. Las instrucciones de swap son las que nos permiten intercambiar registros. Y se pueden dar de varias maneras distintas y bastante interesantes. Por ejemplo, esta forma, swap R12, R10 y la dirección apuntada por R12. Entonces lo que hace este swap es copiar en R12 el contenido de la dirección apuntada por R9 y guardar en este registro intermedio la dirección R9. Es decir, es un branch que no solamente intercambia, sino que guarda vestigios de lo que se hizo. Puedo hacerlo a nivel de bytes y después también puedo hacerlo la forma más simple es la última, que es hacer swap entre el contenido de R1 y el contenido de la dirección apuntada por R2. En este caso directamente se hace el intercambio de contenidos. Swap se puede hacer también directamente entre registros. Es decir, es más simple hacer swap que hacer movimiento de datos, porque tengo que utilizar un registro intermediario. Las instrucciones de swap lo hacen en forma implícita utilizando registros que son desconocidos por el usuario, registros temporarios que son desconocidos por el usuario, porque evidentemente para hacer un swap el contenido de uno de los registros lo tengo que guardar en algún lugar intermedio, como cuando uno está moviendo cosas en un anaquel, es decir, no puede hacerlos con una sola mano, no puede hacerlos sin sacar un frasco, ponerlo arriba de la mesa, correr el otro frasco y volver a correr el frasco original al segundo lugar. Ayer había surgido una pregunta. ¿Cómo manejarse entre C y Assembler? Por ejemplo, habíamos dicho que había casos, vos tapate los oídos por favor, que había casos en que convenía escribir funciones en Assembler. ¿Cómo hago yo para invocarlas desde C? Y mucho mejor, ¿cómo hago yo para pasarle parámetros desde C? Eso se puede plantear en forma particular por cada diseñador de compiladores, lo cual se hizo para los micros predecesores, para todos los 8051 y 6809, pero que presentan que cuando uno cambia de compilador lo que tenía escrito no sirve para nada. Aquí tomó entonces la decisión ARM de crear una forma, un protocolo de pasaje de parámetros, para que desde una función en C uno puede llamar a una función en Assembler y viceversa, lo cual es mucho más frecuente de que uno llame de una función en C a otra en Assembler. Es muy raro que de una función en Assembler uno vaya a llamar a una función en C. Pero de cualquier manera el protocolo existe y está escrito. Y se llama AAPCS. ¿Cuál es la idea? Es decir, si les interesa este tema, sobre todo a ustedes, tengo algunas funciones, algunos ejemplos escritos para compilar. ¿Cuál es la idea? La idea es pasar los parámetros desde una función
en C, de un programa en C a una función en assembler de una manera prefijada. De manera que en la función en assembler yo sepa de dónde sacar los parámetros. Ustedes recuerdan que cuando escriben un llamado a una función en C le pasan entre paréntesis los parámetros. Desde la función en assembler tengo que ir a sacar los parámetros. Por ejemplo, el ejemplo que yo hice es desde una función en C pasarle los parámetros a una función en assembler que suma y me devuelve el resultado. Una cosa muy trivial. ¿Cuál es la idea entonces? La idea es decir, si yo tengo un solo parámetro que pasar, lo paso en el registro R0. Si tengo dos parámetros para pasar, se los paso en R0 y R1. Hasta 4 parámetros, que se los paso en R0, R1, R2 y R3. Y si son más de 4 parámetros, tengo que pasárselos por referencia. Análogamente, para devolver resultados, si devuelvo un solo resultado, lo devuelvo en R0. Si devuelvo dos resultados en R0, R1 y hasta 4 resultados. Si tengo que pasar más de 4 resultados, los devuelvo por referencia a la memoria. Así que está todo bien protocolizado, esto lo pueden descargar desde el sitio de ARM. El uso de los registros nos plantea de que hay 4 registros que son fundamentales para comunicarse entre funciones, que son los registros R0 a R3. Hay otro conjunto de registros que serán utilizados por las funciones y que deben ser preservados. Es decir, yo R0 a R3, como lo uso para pasar parámetros y para recibir resultados, son registros que pueden ser fácilmente destruidos. Es decir, yo no voy a guardar una variable importante en R0 porque en cualquier llamado a función puede ser destruido. Las variables serán guardadas desde R0 a R11. R12 se usa como scratch, es decir, como borrador. Es decir, lo puedo hacer percha en cualquier momento. Es decir, no hay ningún tipo de restricción. Y los R13, R14 y R15 sí tienen que ser guardados porque son parámetros propios de cada función. Acá tenemos lo que mencionábamos ayer, de que si yo tengo subrutinas anidadas, el branch and link me sirve solamente para un solo nivel, en cuyo caso lo que tengo que hacer es guardar los registros y el link register en la dirección apuntada por el stack pointer, un store multiple forward con decremento. Y luego la operación contraria sería el load múltiple para retornar, y que directamente, para salvarnos de una instrucción, el último parámetro que yo había guardado, que era el link register, lo restauro directamente sobre el contador de programa. Las instrucciones reservadas de control. Ayer habíamos dicho si le íbamos a dejar a cualquier mono la posibilidad de manipular el Program Status Register, que era donde estaban las cosas gordas. Dijimos que no. Las instrucciones reservadas de control son las que nos van a permitir a nosotros, por ejemplo, acá tenemos MRS, significa move, de vuelta de derecha a izquierda, status a register. ¿Qué es lo que llevo? El PSR a R0. ¿Qué hago luego? Un bit. Bit era la instrucción que era bit clear, que era que con una máscara reseteaba un bit. Entonces lo utilizo para, por ejemplo, resetear el bit de overflow. Y luego hago la operación inversa. Move SR, de vuelta de derecha a izquierda, register a status. Con lo cual lo que hice fue leer el estado del registro de estado del programa, resetear el bit de overflow y reescribirlo. ¿Esto se lo dejamos disponible para cualquiera? La respuesta es no. Esto va a quedar restringido solamente para quien tenga los privilegios para poder hacerlo. Es decir,
para quien llamamos por ahora en forma genérica el supervisor. Tenemos la posibilidad de tener un coprocesador. El coprocesador puede ser, por ejemplo, el coprocesador de punto flotante que habíamos visto que teníamos en el Cortex M4F. ¿Qué significa coprocesador? Significa un parásito. No tiene sentido que tenga existencia autónoma. Tiene que estar colgado de un microcontrolador. El Yacel, que habíamos mencionado ayer también, que nos permitía trabajar en Java, es un coprocesador. Para los micros pensados para celulares y para tablets, que eran los Cortex A, tenemos coprocesadores gráficos. Es decir, lo que nos permite hacer los dibujitos tan lindos en el celular no es el micro, sino que es un coprocesador que está montado sobre el mismo y que es el que permite, con un mínimo esfuerzo de programación, manejar la parte gráfica, la interfaz gráfica. El Cortex lee las instrucciones, se las deja servidas al coprocesador y el tipo se va a hacer otra cosa. La instrucción la tiene que ejecutar el coprocesador, pero el coprocesador no tiene capacidad de direccionamiento propia. Solamente puede trabajar pegado a un micro que se encargue de hacer el acceso a memoria. Lo cual, si lo pensamos desde el punto de vista de la arquitectura, es mucho más piola, porque si no tendría que arbitrarse los mecanismos de acceder a memoria entre dos tipos que van a estar pugnando por hacer uso de la memoria de código. Entonces acá se decidió que sea uno solo, que es el que provee de códigos de operación al coprocesador. Los registros especiales serán el Program Status Register, el PRIMASC, que deshabilita todas las interrupciones salvo la no enmascarable del hard fault, el fault mask, que deshabilita todas las interrupciones salvo NMI, el base pre, que era la que dijimos que nos permitía deshabilitar todas las interrupciones de prioridad igual o menor a la que estamos marcando. Si yo digo, por ejemplo, base pre y le escribo el valor 5, me deshabilita las interrupciones de prioridad 5 y todas las de menor prioridad sucesivas. Y control es el que, entre otras cosas, define cuál de los punteros a la pila vamos a utilizar, de los dos posibles, y también en qué modo privilegiado vamos a trabajar. Modo privilegiado, no se desesperen, ya viene. ¿Preguntas?